Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, libro 1. Lo correcto y lo incorrecto como pistas para hallar el significado del universo. Primero, la ley de la naturaleza humana. Todos hemos oído a dos personas discutiendo. Algunas veces suena chistoso y algunas otras sencillamente desagradable. Pero suene como suene, creo que podemos aprender algo escuchando las cosas que se dicen. Dicen cosas como estas. ¿Qué dirías si alguien hiciera lo mismo contigo? Esta es mi silla, yo la agarré primero. Déjalo, no te está haciendo ningún mal. ¿Por qué me empujaste? Dame un pedazo de tu naranja, yo te di la mía. Vamos, tú me lo prometiste. Todos los días la gente dice cosas como estas, ya se trate de personas educadas o no, de niños o de personas adultas. Lo que a mí me interesa en cuanto a estas expresiones es que quien las dice no está expresando solamente que no le agrada la manera de proceder de la otra persona. Está apelando a cierta clase de regla de conducta que supone que la otra persona debe conocer. Rara vez el otro replica, al diablo con tus reglas. Casi siempre trata de argumentar que lo que hace no va en realidad contra las reglas, o que si las transgresiones tienen para ello una excusa especial. Pretende hacer ver que hay una razón especial en este caso particular para que la persona que tomó primero la silla no la conserve, o que las cosas eran algo distintas cuando se le dio el pedazo de naranja, o que algo sucedió que le impidió cumplir la promesa. Parece como si, en efecto, ambas partes tuvieran muy en mente alguna especie de ley o regla de juego limpio, o conducta decente o de moralidad o de cualquier otra cosa por el estilo, con la cual todos estén de acuerdo. Y lo están. De no ser así, claro, pelearían como animales, pero no discutirían. Discutir es tratar de mostrar que la otra persona está equivocada. Y no habrá sentido alguno en tratar de hacer esto a menos que haya alguna especie de acuerdo en cuanto a lo que es lo correcto e incorrecto. Como tampoco tendría sentido el decir que un jugador de fútbol ha cometido una falta a menos que exista algún acuerdo en cuanto a las reglas de fútbol. Esta ley o regla en cuanto a lo correcto y lo incorrecto se conoce como ley de la naturaleza. Hoy día, cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, por lo general nos referimos a cosas como la gravedad, la herencia o las leyes de la química. Pero cuando los pensadores antiguos llamaron a la ley de lo correcto y lo incorrecto ley de la naturaleza, se referían a la ley de la naturaleza humana. La idea era que así como todos los cuerpos se hallan gobernados por la ley de la gravedad y los organismos por las leyes biológicas, la criatura llamada hombre también tiene su ley. Con esta gran diferencia, un cuerpo no puede escoger entre obedecer la ley de la gravedad o no, mientras que el hombre puede escoger obedecer la ley de la naturaleza o desobedecerla. Podemos decir esto en otra forma. Cada hombre se halla sujeto en todo momento a varias leyes, pero solo hay una de ellas que él puede determinar desobedecer. Como cuerpo, se halla sujeto a la ley y no puede desobedecerla. Y si se le deja sin soporte alguno en el aire, no tiene más alternativa que caer. Como organismo, está sujeto a varias leyes biológicas que no está en mayor capacidad de desobedecer que un animal. Esto es, no puede desobedecer aquellas leyes que comparte con otras cosas. Pero la ley es peculiar a su naturaleza humana. La ley que no comparte con los animales o los vegetales o las cosas inorgánicas las puede desobedecer si así lo prefiere. A la ley se le dio el nombre de ley de la naturaleza porque la gente pensaba que todos la conocían por naturaleza y no había necesidad
de ser enseñada. Por supuesto que esto no significaba que no se pudiera encontrar aquí y allá algún individuo raro que no la conociera, tal como hay gente que no puede distinguir los colores o no tiene oído para la música. Pero tomando la raza como un todo, pensaba que la idea humana de la conducta decente era obvia para todos. Y creo que estaban en lo cierto. Si no, todas las cosas que decimos en cuanto a la guerra carecen de sentido. ¿Qué sentido hubiera tenido el decir que el enemigo estaba equivocado a menos que lo correcto sea algo que los nazis en el fondo conocían tan bien como nosotros y debían poner en práctica? Si no tenían noción alguna de lo que consideramos correcto, aunque de todos modos hubiéramos peleado contra ellos, no podríamos haberlos inculpado por lo que hicieron más de lo que podríamos haberlos inculpado por el color de su cabello. Sé que algunos dicen que la idea de que existe una ley de la naturaleza o de la conducta decente que todos los hombres conocen no tiene sentido, puesto que las diferentes civilizaciones y las diferentes épocas han tenido muy diferentes moralidades. Pero esto no es verdad. Ha habido diferencias entre sus procedimientos morales, pero nunca han llegado a una diferencia total. Si alguien se toma el trabajo de comparar las enseñanzas morales de, digamos, los egipcios, los babilonios, los hindúes, los chinos, los griegos y los romanos antiguos, lo que lo dejará realmente asombrado es la semejanza que existe entre cada una de estas enseñanzas y las nuestras. Algunas de las evidencias de esto las he coleccionado en el apéndice de otro libro titulado La abolición del hombre. Pero para nuestro propósito de ahora basta pedirle al lector que piense en qué significaría una moral totalmente diferente. Piense en un país donde la gente admirara a quienes desertaran del campo de batalla, o donde un hombre se sintiera orgulloso de engañar a todos los que hubieran procedido bien con él. Es como tratar de imaginarse un país donde 2 y 2 fueran 5. Los hombres pueden diferir en cuanto a quiénes se debe proceder sin egoísmo, con los miembros de nuestra propia familia, con nuestros connacionales o con todo el mundo, pero siempre han estado de acuerdo en que uno mismo no debe ponerse en primer lugar. El egoísmo nunca ha sido admirado. Los hombres han diferido en cuanto a si se puede tener solo una esposa o 4, pero siempre han estado de acuerdo en que no se puede simplemente tener la mujer que a uno le venga en gana. Pero lo más probable es lo siguiente. Cuando uno se topa con alguien que dice que no cree que exista lo correcto y lo incorrecto, algo más tarde se verá que el mismo hombre echa mano de este principio. Puede que no cumpla la promesa que hizo, pero si se trata de no cumplirle lo que se le ha prometido, se quejará de que no es justo en menos de lo que un mono se rasca la oreja. Puede darse el caso de una nación que diga que los tratados no importan, pero casi en el mismo instante se contradice al decir que quiere romper un tratado particular porque no es justo. Si los tratados no importan, si nada es correcto o incorrecto, en otras palabras, si no hay ley de la naturaleza, ¿cuál es la diferencia entre un tratado justo y otro injusto? Si no dejan al gato fuera de la bolsa al mostrar que, digan lo que digan, conocen la ley de la naturaleza como todos los demás. Parece entonces que nos vemos forzados a creer que existe lo correcto y lo incorrecto. Puede que algunas veces las gentes se equivoquen en cuanto a esto, tal como algunas veces suman mal. Pero no es un asunto de gusto u opinión, como tampoco lo son las tablas de multiplicación. Si ya estamos de acuerdo en cuanto a esto, pasaré al punto siguiente, el cual es
el siguiente. Nadie es completamente fiel a la ley de la naturaleza. Si hay alguna excepción entre mis lectores, les pido disculpas. Les traería mayor utilidad leer otra obra cualquiera, pues nada de lo que voy a decir tiene que ver con ellos. Y ahora, tornado a los seres humanos normales que quedan, espero que nadie interprete mal lo que voy a decir. No estoy predicando, y Dios lo sabe, que no pretendo ser mejor que nadie. Estoy solo tratando de llamar la atención a un hecho, que en este mismo año, en este mismo mes y con toda probabilidad en este mismo día, no hemos puesto en práctica la clase de conducta que esperamos que los otros practiquen. Puede ser que encontremos toda clase de excusas. Cuando no procedimos bien con los niños fue porque nos hallábamos muy cansados. Aquella vez que procedimos un poco obscuramente en cuanto a asuntos de dinero, ya casi lo hemos olvidado, era que nos hallábamos acosados por alguna necesidad. En cuanto a lo que prometimos hacer a favor de fulano, nunca lo habríamos prometido si hubiéramos sabido cómo íbamos a estar de ocupados. Y en cuanto a nuestro proceder con la esposa o el esposo, la hermana o el hermano, si hubiéramos sabido lo irritantes que ellos son, no nos admiraríamos tanto de los resultados. ¿Y quién diablos soy yo? Soy lo mismo que ellos. En otras palabras, no hemos cumplido muy bien la ley de la naturaleza. Y cuando alguien nos dice que no estamos cumpliendo, de inmediato encontramos una impresionante sarta de excusas. Lo que ahora interesa no es si son o no válidas. El punto que se destaca es que son una prueba más de cuán profundamente, ya sea que nos guste o no, creemos en la ley de la naturaleza. Si no creemos en la conducta decente, ¿por qué entonces debemos mostrarnos tan ansiosos de presentar excusas por no habernos comportado decentemente? La verdad es que creemos tanto en la decencia, sentimos tanto la presión de la ley, que no podemos enfrentarnos al hecho de que la estamos quebrantando y por lo tanto tratamos de zafarnos de la responsabilidad. Porque se notará que es a nuestro mal comportamiento al que le hallamos todas esas explicaciones. Es nuestro mal temperamento, es nuestro mal carácter lo que pretendemos excusar al decir que estábamos cansados, preocupados o con hambre. Solo para nosotros mismos reconocemos que tenemos un temperamento irritable. Hay entonces dos puntos que he querido destacar. Primero, que todos los seres humanos sobre la Tierra tienen esta idea curiosa que deberían comportarse en cierta forma y que no pueden quitársela de la mente. Segundo, que en realidad no se comportan en esta forma. Conocen la ley de la naturaleza, la quebrantan. Estos dos hechos son el fundamento de todo pensar claro en cuanto a nosotros mismos y el mundo en el que vivimos. Segundo, algunas objeciones. Si son el fundamento, lo mejor que podemos hacer es detenernos para hacer que este fundamento sea firme antes de continuar adelante. Algunas de las cartas que he recibido muestran que son muchos los que hallan difícil entender qué es esto de la ley de la naturaleza humana o ley moral o regla de la conducta decente. Por ejemplo, algunos de los que me han escrito me dicen, lo que usted llama ley moral no es simplemente nuestro instinto de rebaño que se ha desarrollado como todos nuestros otros instintos. No voy a negar que pueda ser que tengamos un instinto de rebaño. Pero esto no es a lo que me refiero al hablar de la ley moral. Todos sabemos lo que es ser impulsados por nuestros instintos. El amor maternal,
el instinto sexual o el instinto de alimentarse. Esto significa que se siente una fuerte inclinación o deseo de proceder en una determinada forma. Y por supuesto, a veces sentimos el deseo de acudir en ayuda de alguien. Y no hay duda de que tal deseo se debe al instinto de rebaño. Pero sentir el deseo de ayudar es muy distinto a sentir que se está obligado a prestar tal ayuda, quiérase o no. Supongamos que oímos el grito de alguien en demanda de un auxilio. Probablemente sentimos en ese momento dos deseos: el de ayudar, instinto de rebaño, y el de no correr peligro, instinto de conservación. Pero dentro de nosotros, fuera de estos dos impulsos, se presenta un tercer factor, el cual nos dice que debemos seguir el impulso de ayudar y que suprime el deseo de salir huyendo. Esto que establece un juicio entre los dos instintos que decide a cuál de los dos instintos se debe obedecer en sí mismo, no puede ser ni uno ni otro. Sería como decir que una partitura musical que está en un momento dado nos dice cuál de las notas se debe tocar en el piano y no ninguna otra. Es a la vez una de las notas del teclado. La ley moral nos dice la melodía que hemos de pulsar. Nuestros instintos no son más que las teclas. Otra forma de ver la ley moral no es sencillamente uno de nuestros instintos. Si dos instintos se hallan en conflicto y no hay nada más en la mente de una criatura que esos dos instintos, es obvio que el más fuerte de los dos va a prevalecer. Pero en los momentos cuando más conscientes nos hallamos de la ley moral, generalmente parece decirnos que nos hagamos parte del más débil de los dos impulsos. Con toda probabilidad, desearíamos mucho más preservar nuestra propia vida que ayudar a un semejante que se está ahogando. Pero la ley moral nos dice que le ayudemos de todas maneras. Y ciertamente, no nos dice a menudo que hagamos que el impulso correcto sea más fuerte de lo que por naturaleza es. Quiero decir que con frecuencia sentimos que nuestro deber es estimular nuestro instinto de rebaño, despertando nuestra imaginación y suscitando nuestra compasión, hasta que hayamos acumulado el suficiente valor para hacer lo que es correcto. Pero claramente no estamos actuando por instinto cuando nos proponemos hacer que uno de los instintos prevalezca sobre el otro. Lo que nos dice: tu instinto gregario se haya dormido, despiértalo, no puede ser en sí mismo un instinto gregario. Lo que nos dice cuál de las notas debe ser pulsada más vigorosamente en el piano no puede ser en sí la misma nota. He aquí una tercera forma de ver el asunto. Si la ley moral fuera uno de nuestros instintos, deberíamos poder señalar cierto impulso que se encuentra dentro de nosotros mismos y que llamamos bueno, siempre de acuerdo con la regla de la conducta correcta. Pero no podemos. No hay impulso que la ley moral no pueda decirnos algunas veces que lo reprimamos, ni impulso que algunas veces no nos diga que lo vigoricemos. Es una equivocación pensar que algunos de nuestros impulsos, digamos el amor materno o el patriotismo, son buenos, al paso que otros, tales como el sexo y la disposición de pelear, son malos. Todo lo que quiero decir es que las ocasiones en que es necesario reprimir el instinto combativo y el deseo sexual son más frecuentes que las de reprimir el amor maternal o el patriotismo. Pero hay situaciones en las cuales es el deber de un hombre casado vigorizar su instinto sexual y el de un soldado fortalecer su instinto combativo. También se presentan ocasiones en que el amor de una madre por sus hijos
o el amor de un hombre por su patria tienen que ser reprimidos o se estará yendo en contra injustamente de los hijos de otras personas o de otros países. Estrictamente hablando, no hay impulsos buenos o impulsos malos. Volvamos de nuevo al piano. No tiene dos clases de notas, una buena y otra mala. Cada una de las notas es correcta en una ocasión e incorrecta en otra ocasión. La ley moral no es ningún instinto ni ninguna serie de instintos. Es algo que produce música, música que llamamos bondad o conducta apropiada, al gobernar nuestros instintos. Se ha dicho de paso que este punto tiene muchísima importancia práctica. Lo más peligroso que se puede hacer es tomar cualquiera de nuestros impulsos naturales y determinar cuál debe prevalecer a toda costa. No existe uno solo de ellos que no nos convierta en diablos si le damos el papel de guía absoluta. Se podría pensar que el amor hacia la humanidad en general es un sentimiento que siempre acierta, pero no es así. Si alguien deja fuera la justicia, quebrantará los acuerdos, falseará evidencias en los juicios, por amor a la humanidad, y se convertirá en un hombre cruel y traicionero. Otros han escrito para decirnos, lo que usted llama ley moral no es un simple convencionalismo social, algo que se nos inculca por medio de la educación. Creo que aquí se presenta un malentendido. Los que formulan esta pregunta por lo general dan por sentado que si hemos aprendido una cosa de nuestros padres o nuestros maestros, debe ser una simple invención humana. Pero claro que no es así. Todos aprendemos las tablas de multiplicar en la escuela. Un niño que crezca solo en una isla desierta no las sabría. Pero esto no quiere decir que las tablas de multiplicar sean sencillamente una convención humana, algo que los seres humanos han elaborado para su propia conveniencia y que podrían ser distintas si así se quisiera. Estoy por completo de acuerdo en que las reglas de la conducta decente las aprendemos de nuestros padres y nuestros maestros, de nuestros amigos, en los libros, tal como se aprende cualquier otra cosa. Pero algunas de las cosas que aprendemos son meras convenciones que bien podrían haber sido distintas. En Inglaterra y otras partes se enseña que conservar la izquierda en las vías públicas, pero muy bien hubiera podido implantarse el conservar la derecha. Pero otras cosas, como las matemáticas, son verdades inmutables. La cuestión es situar la ley de la naturaleza humana en el sitio que le corresponde. Existen dos razones para afirmar que esta ley pertenece a la clase en que se hallan situadas las matemáticas. La primera es, tal como dije en el capítulo 1, que aunque existen diferencias entre las ideas morales de cierta época o de un cierto país con relación a otras épocas y otros países, la verdad es que no son diferencias tan grandes como algunos se imaginan. Y se puede ver que hay una ley común que rige estas ideas. Las meras convenciones, como las reglas del tránsito o la clase de vestidos que se usan, pueden variar en cualquier medida. La otra razón es la siguiente. Cuando se piensa en las diferencias entre moralidad de un pueblo y otro, ¿se piensa que una es superior a la otra? ¿Son beneficiosos algunos de los cambios? Si no, no podría haber progreso moral. El progreso no consiste en cambiar, sino en cambiar para mejorar. Si ninguna serie de ideas morales es más verdadera o mejor que otra, no habría por qué preferir la moral del hombre civilizado a la del salvaje, ni la moral cristiana a la del nazi.
Pero todos creemos que, por supuesto, algunas costumbres morales son mejores que otras. Creemos que los que trataron de cambiar las ideas morales de su época fueron los que pudiéramos llamar reformadores o pioneros. Gentes que entendieron mejor la moralidad que el resto de sus contemporáneos. Bien, cuando decimos que una serie de ideas morales es superior a otra, lo que en efecto estamos haciendo es comparándola con una norma y diciendo que una de ellas se conforma mejor a tal norma. Pero la regla por la cual se miden dos cosas es algo diferente de tales cosas. Estamos en efecto comparándolas con una moral verdadera y admitiendo que existe lo correcto, con independencia de lo que los demás piensen, y que las ideas de algunas gentes se hallan más cerca de lo que es correcto que las otras gentes. Pongámoslo de otra forma. Si nuestras ideas morales pueden ser mejores que la de los nazis, es que debe existir algo, alguna moral verdadera para medir la verdad. Si la idea que alguien tiene de Nueva York es más correcta o menos correcta que la nuestra, es porque Nueva York es un lugar real que existe, no importa lo que tú y yo pensemos. Si cuando decimos Nueva York, cada uno se refiere a la ciudad que yo he fabricado en la imaginación, ¿cómo es posible que uno de nosotros pueda tener una idea mejor que la de los demás? En ninguna manera podría ser cuestión de verdadero o falso. En la misma forma, si la regla de la conducta decente fuera simplemente lo que cada nación juzgue apropiado, no existiría razón alguna para que una nación ha estado más correcta en su apreciación que otra. Ningún sentido habría en decir que el mundo pudiera haberse desarrollado moralmente mejor o peor. En conclusión, aunque las diferencias de concepto entre los pueblos y en cuanto a la conducta decente a menudo hace sospechar que no existe una ley natural de conducta, las cosas que pensamos en cuanto a esas diferencias prueban exactamente lo contrario. Y una palabra más antes de terminar. Me he encontrado con personas que exageran las diferencias porque no perciben las diferencias de opinión en cuanto a la realidad de los hechos. Por ejemplo, un hombre nos dice: hace 300 años en Inglaterra se condenaba a muerte a las brujas. ¿Es esto lo que usted llama regla de la conducta humana o de la conducta correcta? Pero el caso es que hoy no ejecutamos brujas porque no creemos que existan. Si creyéramos que existen personas que venden al diablo para cambiar o recibir de él poderes sobrenaturales para dar muerte a sus prójimos o hacerlos enloquecer, o para producir mal, estaríamos de acuerdo en que nadie merecería más que la pena de muerte. Aquí no existen diferencias entre los principios morales. La diferencia es en cuanto a la realidad del hecho. Puede que sea un gran avance en conocimiento el no creer en brujas, pero no hay avance moral en no ejecutarlas cuando no se cree que existan. No creo que un hombre proceda humanamente porque deje de armar trampas si lo hace porque cree que no existen ratones en la casa. Tercero, la realidad de la ley. Regresemos ahora a lo que dije al final del capítulo 1, que existen dos cosas raras en cuanto a la raza humana. Primera, que la atormenta la idea de que hay una especie de conducta que debería practicar, que se podría llamar juego limpio, decencia, moralidad o ley de la naturaleza. Segunda, que no la practican. Algunos se preguntarán por qué decimos que estas cosas son raras. Para ti puede ser lo más natural del mundo, en particular porque puede que hayas pensado que trato muy duramente a la raza humana. Después de todo, pensarás lo que llamo quebrantar la ley de lo correcto y lo incorrecto o ley de la naturaleza solo quiere decir que no somos perfectos.
¿Y cómo podemos esperar que lo seamos? Esta sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan. Pero en ninguna manera esa es mi tarea. Por ahora no estoy interesado en señalar la culpa. Estoy tratando de hallar la verdad. Y desde tal punto de vista, la idea de que algo es imperfecto, de que no es lo que debería ser, tiene ciertas consecuencias. Si se toma una cosa como una piedra o un árbol, tal cosa es lo que es. Y no existe sentido alguno en decir que debería ser otra cosa. Por supuesto que se puede decir que una piedra tiene configuración inapropiada, si es que se desea emplearla para ciertos cimientos, o que un árbol es un mal árbol si no nos da toda la sombra que esperamos. Con ello queremos decir que la piedra o el árbol no son lo más conveniente para un propósito específico nuestro. Excepto que se trate de hacer un chiste, no los estamos culpando. Sabemos en realidad que, dado el clima y el suelo, el árbol no podría haber sido distinto. Lo que desde nuestro punto de vista llamamos un árbol malo, obedece a las leyes de su naturaleza en la misma forma en que las obedece un árbol bueno. ¿Nos hemos dado cuenta de lo que se desprende de esto? Lo que generalmente llamamos leyes de la naturaleza, por ejemplo, la forma en la cual el clima influye en un árbol, puede que no sean leyes en su sentido estricto, sino simplemente una manera de hablar. Cuando decimos que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravedad, ¿no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que las piedras siempre hacen? No pensamos que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo. Solo queremos decir que cae. En otras palabras, no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los hechos mismos, ni ninguna ley en cuanto a lo que debe suceder que sea distinta de lo que sucede. Las leyes de la naturaleza aplicadas a las piedras y a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace. Pero si vemos la ley de la naturaleza humana, la ley de la conducta decente es otra cosa. Tal ley ciertamente no significa lo que los seres humanos hacen. Porque como ya he dicho, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno la obedece por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer, pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer. En otras palabras, cuando tratamos con los humanos, algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos. Tenemos los hechos, cómo proceden los seres humanos. Pero también tenemos algo más, cómo deberían proceder. En el resto del universo no hay necesidad de otra cosa aparte de los hechos mismos. Los electrones y las moléculas proceden en una cierta forma, con unos determinados resultados, y eso puede ser todo. Pero los hombres proceden en cierta forma, y esto no es todo, porque siempre sabemos que deberían haber procedido de otra forma. Esto es tan raro que uno se ve tentado a tratar de darle una explicación. Por ejemplo, podríamos decir que cuando se dice que un hombre no debería proceder como procede, es lo mismo que cuando se dice que una piedra no tiene la configuración de vida. O sea, que lo que hace no se ajusta a nuestras conveniencias. Pero esto sencillamente no es la verdad. Un hombre ocupa un cierto asiento en el tren porque llegó primero, y otro
mientras que yo le doy la espalda, remueve el equipaje de mi asiento. Ambos hombres son para mí igualmente inconvenientes. Pero culpo al segundo hombre y no al primero. No me enojo, excepto tal vez por un momento mientras recapacito con el hombre que por accidente toma ventaja sobre mí. Y me enojo con aquel que trata de aventajarme. Así no logre su propósito. A pesar de todo, el primero me ha perjudicado y el segundo no. Algunas veces la conducta que llamamos mala no nos causa inconveniente alguno, sino todo lo contrario. En la guerra, uno de los dos bandos puede que halle que el traidor en las filas del enemigo le es útil. Pero cuando lo utilice y le pague por ello, no dejará de considerarlo como una sabandija humana. Así que no podemos decir que lo que llamamos conducta decente en otros es sencillamente la manera de proceder de ellos que nos conviene. Y cuando hablamos de nuestra propia conducta, creo que es bien obvio que no nos referimos a la conducta que más nos conviene. Nos referimos a cosas como contentarnos con ganar 30 pesos cuando podríamos haber ganado 300. Hacer las tareas escolares con honradez cuando hubiera sido fácil copiar de otro. Dejar a una muchacha cuando nos gustaría hacerle el amor. Permanecer en lugares peligrosos cuando podríamos ir a lugares más seguros. Cumplir promesas que tal vez preferiríamos no cumplir y decir la verdad, aun cuando esto nos haga quedar como tontos. Algunos dicen que aun cuando la conducta decente no es necesariamente lo que trae beneficio a una persona en particular en cierto momento, sin embargo beneficia a la raza humana como un todo, eso lo explica todo. Los seres humanos, después de todo, tienen algún sentido. Ven que no se puede estar bien seguro ni gozar de la felicidad, excepto en una sociedad donde cada uno juegue limpio. Y es por eso que tratan de comportarse decentemente. Es perfectamente cierto, por supuesto, que la seguridad y la felicidad solo pueden prosperar entre individuos, clases y naciones que sean honrados y jueguen limpio y se comporten bien con los demás. Esta es una de las verdades más grandes del mundo. Pero como explicación del por qué sentimos, como nos sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, está por completo fuera de foco. Si preguntamos, ¿por qué no debemos ser egoístas? Y nos contestan, porque esto es bueno para la sociedad, podemos replicar. ¿Y qué me importa a mí lo que es bueno para la sociedad si no me beneficia personalmente? Pero entonces nos responderán, porque no se debe ser egoísta. Y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar al fútbol, no sería muy correcto responder hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay que decirlo. De la misma manera, si alguien pregunta para qué comportarse decentemente, no es una buena respuesta decir para beneficiar a la sociedad. Porque tratar de beneficiar a la sociedad, o en otras palabras, no ser egoísta, porque después de todo, sociedad significa los demás, es una de las cosas en la que consiste la conducta decente. Es como decir que decencia es decencia. Se habría dicho lo mismo con la declaración inicial de que los hombres no deben ser egoístas. Y es allí donde nos detenemos. Los hombres no deberían ser egoístas, deberían ser justos. No es que los hombres no sean egoístas, ni que quieran ser o no egoístas, sino que deberían no serlo sencillamente. La ley moral o la ley de la naturaleza humana
no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que la ley de la gravedad es, o tal vez es, simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella, y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos. Y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia, porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente la que hallamos inconveniente, y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo correcto y lo incorrecto, ley de la naturaleza humana o como quiera decirle, debe ser una forma u otra algo real. Algo que realmente está ahí, no algo que hemos fabricado nosotros mismos. Y sin embargo no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra. En la misma forma en que está nuestra conducta, eso es un hecho. Parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay más de una clase de realidad, que en este caso particular hay algo que está por encima y más allá de los hechos ordinarios de la conducta de los hombres y que con todo esto es bien y definitivamente una ley real que ninguno de nosotros ha hecho, pero que ejerce presión sobre nosotros. Cuarto, lo que hay detrás de la ley. Permítanme un resumen de lo que hasta ahora se ha dicho. En el caso de las piedras y los árboles y cosas semejantes, lo que llamamos leyes de la naturaleza puede que no sea sino una manera de hablar. Cuando se dice que la naturaleza se halla gobernada por ciertas leyes, puede ser que solo signifique que la naturaleza se comporta en efecto en una cierta forma. Las llamadas leyes puede que no sean algo real que esté por encima y más allá de los hechos que podemos observar. Pero en el caso del hombre, vimos que no es así. La ley de la naturaleza humana o ley de lo correcto y lo incorrecto puede ser que sea algo que esté por encima y más allá de la realidad de la conducta humana. En ese caso, tenemos algo más, una ley real que no inventamos y que sabemos que tenemos que obedecer. Ahora, quiero considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres estuvieron en capacidad de pensar, han estado preguntándose qué es en realidad el universo y cómo surgió. Y en forma muy somera, dos son los puntos de vista propuestos. El primero es el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes sostienen tal punto de vista piensan que la materia y el espacio simplemente existen y siempre ha existido, nadie sabe cómo, y que la materia, comportándose en ciertas formas fijas y por una especie de azar, llegó a producir criaturas como nosotros con capacidad de pensar. Por una casualidad entre millares de otras posibilidades, algo entró en colisión con nuestro Sol y le hizo producir los planetas. Y por otra casualidad, entre millares de otras, los elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas. Y parte de la materia de este planeta cobró vida. Y luego, por una muy prolongada serie de casualidades, las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a seres vivos como nosotros. El otro punto de vista es el religioso. De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es más como una mente que como cualquier otra cosa que conocemos. Es decir, es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra. Y según este punto de vista, esa mente hizo el universo, en parte con propósitos que no conocemos, pero en parte por lo menos para producir criaturas como él, en el sentido de que tuvieran mente. No se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace ya muchísimo tiempo y que el otro en forma gradual ha ido tomando su lugar. Donde quiera que ha habido hombres pensantes, ambos puntos de vista han coexistido. Y téngase también en cuenta esto.
No se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a la ciencia en su sentido ordinario. La ciencia trabaja por medio de experimentos. Observa cómo se comportan las cosas. Toda declaración científica a la larga, por complicada que parezca, en realidad significa más o menos esto. Dirigí el telescopio a tal y tal parte del espacio a las 2:20 de la mañana el 15 de enero y vi tal y tal cosa. O puse parte de esta materia en una vasija, la calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. No crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, solo estoy apuntando en qué consiste su trabajo. Y mientras más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará en cuanto a la forma en que trabaja la ciencia. Trabajo muy útil y necesario. Pero el por qué las cosas existen y si hay algo detrás de las cosas que la ciencia observa, algo que es de una clase diferente, no es un asunto científico. Si es que existe algo detrás, o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres, o bien se dará a conocer en alguna forma. La afirmación de que existe ese algo o ese alguien y de la que no existe son declaraciones que la ciencia no puede hacer. Y los verdaderos científicos por lo general no las hacen. Generalmente son los periodistas, los novelistas populares los que captando aquí y allá ciertos hechos científicos a medio cocinar, se atreven a hacer afirmaciones en uno u otro sentido. Después de todo es lógico, suponiendo que la ciencia llegue a perfeccionarse tanto que conozca cada una de las cosas de todo el universo, no es claro que interrogantes tales como ¿por qué hay un universo? ¿Por qué se comporta tal como lo vemos? ¿Tiene algún significado? Quedarán siendo como son, simples interrogantes. Sería esta una posición por completo desalentadora si no fuera por esto. Existe una cosa, y solamente una, en todo el universo de la que sabemos más que lo que podemos aprender por observación externa. Y esa cosa es el hombre. No solamente es que observemos a los hombres, es que somos hombres. En este caso, tenemos, por decirlo así, información interna. Sabemos de lo que se trata. Y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar así traten de hacerlo y que saben que tienen que obedecer. Nótese el punto siguiente. Cualquiera que estudia al hombre desde afuera, tal como estudiamos la electricidad o los repollos, sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos, nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos de la ley moral. ¿Cómo podría tenerla? Por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos y la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer. En la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados en el caso de las rocas o del tiempo ambiental, nosotros, al estudiarlo desde afuera, nunca podríamos esperar descubrirlo. La posición del asunto entonces es algo así. Deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más, o si hay un poder tras de él que lo hace ser lo que es. Como tal poder, si es que existe, no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales hechos tuvieran lugar. Ninguna mera observación de los hechos lo podría hallar.
Solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más, nuestro propio caso. Y en ese caso hallamos que sí, o poniéndolo en otra forma completamente distinta. Sí, hay un poder controlador fuera del universo. No se nos podía mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que el arquitecto de una casa nos podría poner la pared o unos escalones o la chimenea de esa casa. La única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos como una influencia, como un mandato a comportarnos en cierta forma. Y esto es justamente lo que hallamos dentro de nosotros. ¿No debería esto levantar sospechas en nosotros? En el único caso donde podríamos esperar conseguir una respuesta, la respuesta es sí. Y en todos los demás casos, donde no se logra una respuesta, vemos por qué no. Supongamos que alguien nos pregunta, cuando veo a un hombre en uniforme azul que deja sobres de papel en cada casa, ¿por qué supongo que tales sobres contienen cartas? Nuestra respuesta sería, porque cuantas veces este mismo hombre deja para nosotros sobres semejantes, encuentro que contienen cartas. Y si se objetara, pero es que nunca has visto las cartas que supones que los demás están recibiendo. Responderíamos, por supuesto que no, y no las esperábamos ver, porque no están dirigidas a nosotros. 5. Tenemos por qué sentirnos inquietos. Terminamos el último capítulo con la idea de que en la ley moral hay algo o alguien de más allá del mundo material que está llegando a nosotros. No dudo que al llegar a este punto algunos de ustedes hayan sentido cierto desasosiego. Tal vez piensen que les he estado armando una trampa que he envuelto cuidadosamente para que tuviera apariencia de filosofía, lo que no es más que una perorata religiosa. Puede que se hayan sentido dispuestos a prestarme atención mientras que tuviéramos algo nuevo que decir. Pero si no es más que religión, ya el mundo está cansado de eso, ¿y para qué volver a lo mismo? Si alguien siente en esta forma, me gustaría decirle 3 cosas. Primera, en cuanto a eso de volver a lo mismo, creerían que lo digo en broma si dijera que a veces cuando un reloj no está señalando la hora precisa, lo más sensato es hacerlo volver atrás. Pero olvidémonos de una vez de los relojes. Todos deseamos el progreso. Pero progresar es acercarnos al lugar al cual queremos llegar. Si hemos tomado un sendero extraviado, avanzar por él no nos lleva más cerca de la meta que nos propusimos. Si estamos avanzando por el camino equivocado, progreso es dar media vuelta y regresar al camino correcto. En tal caso, el hombre que más pronto lo haga es el más progresista. Todos hemos experimentado esto cuando hemos sacado cuentas. Cuando se empieza mal una suma, mientras más pronto se reconozca esto y se empiece de nuevo la operación, más rápidamente se efectuará la suma. No hay progreso a estar equivocado y rehusar a reconocerlo. Creo que si echamos una mirada al actual estado del mundo, queda bien claro que la humanidad ha estado cometiendo una grave equivocación. Nos hallamos en el sendero equivocado. Si es así, debemos regresar. Regresar es la forma más rápida de avanzar. Lo segundo es que todavía esto no se ha convertido exactamente en una perorata religiosa. No hemos llegado hasta Dios de ninguna de las religiones actuales y todavía menos al Dios de esa religión particular que se llama cristianismo. Apenas hemos llegado hasta alguien o algo que está detrás de la ley moral. No estamos tomando nada de la Biblia o de las iglesias. Estamos tratando de ver lo que podamos hallar en cuanto a ese alguien por nuestros propios medios. Quiero que quede bien claro que lo que hallamos por nuestros propios medios es algo que nos sacude.
Tenemos dos evidencias de ese alguien. Una de ellas es el universo que Él creó. Si solo utilizamos esta como nuestra única pista, creo que deberíamos llegar a la conclusión de que Él es un gran artista, porque el universo es un lugar muy bello, pero que también es inmisericordia y poco amigo del hombre, porque también el universo es un lugar peligroso y aterrador. La otra evidencia es la ley moral que Él ha puesto en nuestras mentes. Y esta es una evidencia mejor que la anterior porque es una información interna. Es más lo que se halla en cuanto a Dios por medio de la ley moral que por medio del universo en general. Tal como se halla más en cuanto al hombre escuchando su conversación que contemplando la casa que ha construido. Partiendo de esta segunda evidencia, concluimos que el ser que se halla detrás del universo está intensamente interesado en la conducta recta, el juego limpio, la falta de egoísmo, el valor, la buena fe, la honradez y la veracidad. En ese sentido, podríamos estar de acuerdo con lo que dice el cristianismo y algunas otras religiones, que Dios es bueno. Pero no nos apresuremos aquí. La ley moral no nos da fundamento alguno para pensar que Dios es bueno en el sentido de que sea indulgente, suave, compasivo. No existe indulgencia alguna en cuanto a la ley moral. Es tan dura como unos clavos. Nos dice que hagamos lo recto sin que parezca o le preocupe lo doloroso, peligroso o difícil que es. Si Dios es como la ley moral, no es un Dios suave. De nada vale ahora decir que eso de que Dios es bueno significa que Él es un Dios que puede perdonar. Es ir muy rápido. Solo una persona puede perdonar. Y todavía no hemos dicho que es un Dios personal, sino que es un poder detrás de la ley moral y quizá más bien una mente que es como cualquier otra. Pero todavía en nada se parece a una persona. Si es una mente impersonal, puede que no tenga sentido pedirle que nos haga concesiones o que nos permita salir de ciertas trampas, como tampoco tendría sentido alguno que se le pidiera a las tablas de multiplicación que nos sacaran del aprieto cuando hemos cometido una equivocación en una operación de sumas. La respuesta que se recibe tiene que ser equivocada. Tampoco sirve de nada decir que si hay un Dios así, de una bondad absoluta e impersonal, ese Dios no es de nuestro agrado y no vamos a preocuparnos más en cuanto a Él. Porque la dificultad está en que una parte de nuestro ser se halla del lado de ese Dios y estamos de acuerdo con Él en cuanto a la desaprobación suya de la avaricia, las triquiñuelas y la explotación de los humanos. Quisiéramos que Él hiciera una excepción en nuestro caso, que nos excuse. Pero en lo profundo nos damos cuenta de que a menos que el poder que se halla detrás del mundo deteste en forma real e inalterable esa clase de conducta, no puede ser bueno. Por otra parte, sabemos que si existe una bondad absoluta, debe odiar la mayor parte de lo que hacemos. Este es el terrible aprieto en que nos hallamos. Si el universo no se haya gobernado por una bondad absoluta, entonces, a la larga, todos nuestros esfuerzos resultarán vanos. Pero si lo está, nos estamos convirtiendo todos los días en enemigos de esa bondad y no parece que salgamos mejor parados mañana, por lo que quedamos de nuevo sin esperanza alguna. Ni contigo ni sin ti. Dios es nuestro único consuelo, pero al mismo tiempo es nuestro terror supremo, lo que más necesitamos y lo que más deseamos evadir. Él es el único aliado que podríamos hallar y nos hemos convertido en enemigos suyos. Algunos hablan como si el encuentro con la mirada de la bondad absoluta fuera divertido.
que lo piensen de nuevo. Todavía están apenas jugando con esto. La bondad es o bien la gran seguridad o el gran peligro, de acuerdo a lo que sea nuestra reacción frente a ella. Y ahora el punto tercero. Cuando escogí presentar el tema en esta forma casi de circunloquio, no estaba tratando de jugarle a mis lectores ninguna especie de triquiñuela. Tenía otro motivo, que el cristianismo simplemente no tiene sentido mientras no nos hayamos enfrentado con todas las verdades que he descrito. El cristianismo les dice a las gentes que se arrepientan y les promete perdón. Por lo tanto, hasta donde lo sabemos, no tiene nada que decirle a las gentes que no saben que han hecho algo de lo cual deban arrepentirse y que no sienten necesidad alguna de perdón. Solo cuando nos hayamos dado cuenta de que existe una verdadera ley moral y un poder que la respalda, y de que la hemos quebrantado y de que estamos mal con tal poder, el cristianismo empieza a hablar. No antes. Cuando uno se da cuenta de que está enfermo, hace caso a lo que el médico le dice. Cuando nos damos cuenta de que nuestra situación ha llegado al extremo de la desesperación, empezamos a entender lo que los cristianos dicen. Los cristianos ofrecen una explicación de cómo fue que nos llegamos a ver en nuestro estado presente de odiar la bondad al mismo tiempo que la amamos. También ofrecen la explicación de cómo Dios puede ser la mente impersonal que se halla detrás de la ley moral y a la vez ser una persona. Nos dicen cómo las demandas de esta ley, que ninguno de nosotros puede cumplir, otro las satisfizo por nosotros. Cómo Dios mismo vino a hacerse hombre para salvar al hombre de la condenación de Dios. Esta es una vieja historia y si quieres conocer más en cuanto a sus detalles, no hay duda de que consultarás a personas con mayor autoridad que yo. Lo único que estoy haciendo es decirle a la gente que se enfrente a la realidad para que entienda las preguntas por las cuales el cristianismo dice tener una respuesta. Son realidades verdaderamente aterradoras. Ojalá me fuera posible decir algo más agradable, pero debo decir lo que creo que es cierto. Por supuesto, estoy muy de acuerdo en que el cristianismo ofrece a la larga un consuelo, pero no empieza con el consuelo, empieza con lo consternante que ya hemos descrito, y de nada vale el tratar de llegar al consuelo antes de haber pasado por la consternación. En la religión, así como en la guerra y en todo lo demás, no se llega a la tranquilidad y el consuelo con solo buscarlos. Si buscas la verdad, al final encontrarás consuelo. Si buscas el consuelo, no encontrarás ni el consuelo ni la verdad, sino castillos en el aire al principio y desesperación al final. La mayoría de nosotros perdimos la costumbre de antes de la guerra que hacernos castillos en el aire en cuanto a la política internacional. Es tiempo que hagamos la misma cosa en cuanto a la religión.